Existen dos definiciones de lo que es el chisme. Una es aquella que alguien riega una noticia o divulga algo que no es del todo verdad o que probablemente es mentira. Eso es una definición de lo que es el chisme, dar a conocer eso que probablemente no es verdad. Regar esa información que no es verdadera. Y la otra definición de chisme es, ahora sí, dar a conocer una verdad, divulgar una verdad de cierta persona, pero sin el consentimiento de la persona. Cuando la persona no está de acuerdo a que los demás sepan acerca de esa información o de ese secreto, ¿verdad? Revelar un secreto, eso también es chisme. Cuando la persona no quiere, pero en cuanto a Dios, ¿cómo Él maneja esto? Dios no es chismoso. Dios no es chismoso y no le da a conocer a los demás lo que no tiene que dar a conocer. ¿Por qué digo esto? Porque pasa muchas veces con Dios todo lo contrario a lo que somos nosotros. Pero antes de continuar me gustaría leer una porción de la palabra de Dios contigo que está en Primera de Samuel 3, versículo 11 en adelante. Dice: y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Este era Dios hablando con Samuel. Samuel era un pequeño, probablemente un niño o un adolescente cuando mucho, y aún no sabía discernir. Para recapitular esto, si no has leído esta historia, habla de cómo la palabra de Dios escaseaba en aquel entonces, en tiempos del sacerdote Elí y de sus hijos, porque las cosas no se estaban haciendo bien. Pero Dios tuvo que hablar a Samuel acerca de lo que él iba a hacer. Pero ¿qué le dijo Dios? ¿Qué le contó? Él le dio una palabra que iba a pesarle a Elías. Porque Dios tenía algo, a Elí, no a Elías, porque Dios tenía algo en contra de Elí y de sus hijos. Pero ¿de qué manera Dios habló con Samuel? Si seguimos leyendo, dice, cuando Dios le hablaba a Samuel, le dijo, en esta revelación le dijo, y le mostraré que yo juzgaré su casa, hablando de Elí, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Podríamos tomar muchos temas de este pasaje, pero me gustaría que nos enfocáramos cuando dijo por la iniquidad que él sabe. Dios habló a Samuel y le emitió un juicio en contra de la casa de Elí y de sus hijos. Pero ¿qué dijo Dios? Ahora, si leemos el contexto, encontramos que estos sacerdotes, los hijos de Elí, dice que dormían, se acostaban con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Ellos tenían un gran oficio que era el sacerdocio hacia Dios, que era ofrecer ofrendas, que era hacer el trabajo necesario ahí dentro del tabernáculo. Aparte de que ellos menospreciaban este trabajo, ellos se acostaban con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Aparentemente nadie estaba viendo y ninguna persona estaba viendo. Pero cuando Dios habló con Samuel, notemos que Dios le dijo, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Es decir, Dios no le dijo a Samuel, mira Samuel, yo tengo algo en contra de él y de sus hijos, porque por si tú no sabías, ellos me menosprecian a mí, no hacen el trabajo en el tabernáculo con amor y sobre todas las cosas se acuestan con las mujeres que velan a la puerta. Dios no hizo eso con Samuel, porque Dios sabía. Dios conoce todas las cosas, pero él no le fue a contar eso a Samuel. Simplemente le dijo, voy a hacer este juicio por las cosas que Elí sabe, por el pecado que Elí conoce y que sus hijos también conocen. Dios no es chismoso. Y probablemente te has encontrado alguna vez con muchos predicadores que alguna vez dicen, oh, Dios puede revelarme y podría revelarme tu vida y sería vergonzoso para ti. Dios sabe a quién le revela las cosas.
Dios le revela las cosas a siervos de Dios cuando a Dios le place, porque a pesar que Samuel era joven, no entendía muchas cosas, a pesar que Samuel era un hombre recto delante de Dios, un joven recto delante de Dios, Dios no le reveló lo que los hijos de Elí estaban haciendo, porque Dios es sabio. Dios siempre pretende hacer volver al hombre de su pecado, no avergonzarlo delante de los demás. Y si Dios revela algo, algún secreto, a algún siervo o sierva de Dios, de tu vida o de mi vida, no es para avergonzarlo públicamente, sino para hacer que se vuelva de su mal camino. Pero a veces nos toca lo contrario, a veces nosotros no seguimos este ejemplo. A veces nosotros vamos con chismes a Dios. Dios no es chismoso. Cuando vamos a orar con Dios, Dios no es chismoso. A Dios no le interesa que vayamos a hablar con Él del pecado de otra persona. La mayoría de esas veces nuestras oraciones no son oídas. No son oídas, gastamos nuestras palabras porque Dios no es chismoso. A Él no le interesa lo que Pedro o lo que Juan hace. A Él le interesa tu persona. Personal, la oración es esa, una conversación personal entre lo tuyo y lo que Dios quiere hacer. No podemos venir a ser como aquel fariseo. Si tú recuerdas, y vamos a Lucas capítulo 18, del versículo 9 en adelante, encontramos esto, que dice que un fariseo y un publicano subieron al templo a orar, y dice que el fariseo daba gracias a Dios. Dice, voy a leerte rápidamente, dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Y a veces nosotros vamos así con Dios. No podemos ir con Dios así. No le interesa a Dios que hablemos del pecado de terceras personas, porque Dios ya lo sabe. A Dios no le interesa mucho menos que hablemos mal de otra persona con Dios, y cuando nosotros no pecamos de esa manera, porque Dios ya lo sabe. Dios quiere tratar con nosotros. Es más, esas oraciones ni siquiera son escuchadas por Dios. Por eso cuando leemos aquí el fariseo en el versículo 11, dice, el fariseo puesto en pie, dice, oraba consigo mismo. Es decir, Dios no lo estaba escuchando. Oraba solamente para él. Su voz no atravesaba, no llegaba al trono de Dios. Dios no escuchaba esa oración. Oraba el fariseo con él mismo nada más. Cuando vamos a Dios tenemos que ir reconociendo lo que somos. No le interesa a Dios que hablemos de los demás, porque Dios no es chismoso. Dios no es chismoso. Así que espero que esta reflexión sea de bendición para ti. Lo es para mí, para que cada vez que yo vaya a la presencia de Dios a orar, yo recuerde que voy a tratar un tema sobre mi condición y lo mucho que yo necesito a Dios, y que de igual manera debe ser con todos. Que Dios te bendiga.